número 1, pues nos quedó claro definiciones de sistema, entrada, salida, que la salida de un sistema dependía mucho del mismo sistema y de la entrada, de la señal de entrada que entraba a nuestro sistema. También vimos operaciones básicas que cualquier sistema puede realizar y también checamos las operaciones, las señales básicas con las que cualquier sistema se puede probar. En este caso eran las señales escalón, rampa, la senoidal y también el impulso, pero eso depende mucho del autor o la referencia que estemos analizando. ¿Qué más? Vimos en sí cómo recordamos cómo utilizar un osciloscopio, un generador de funciones y vimos cómo se conecta un circuito eléctrico para ver cómo se comporta la salida dependiendo de la entrada. Y nada más, vimos eso. Entonces nos quedó claro que estamos trabajando con sistemas que solo tienen una entrada y una salida. En todo el curso vamos a trabajar con sistemas de una entrada y una salida. Aunque también hay algunos sistemas que tienen varias entradas y varias salidas. Pero para nuestro curso vamos a utilizar solo sistemas con una entrada y una salida. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que sigamos la práctica número 2. Entonces, la práctica número 2 tiene el nombre de función de transferencias y sistemas de primer orden. La función de transferencia vamos a ver más adelante qué es, para qué nos sirve, y es lo más importante que vamos a ver en la clase, en esta práctica, la función de transferencia. Esto va a ser solo para sistemas de primer orden. ¿Qué quiere decir? Primer orden. Que vamos a considerar solo sistemas que tienen solo un elemento que almacena energía. Y la ecuación de esa ecuación diferencial que va a representar nuestro sistema de primer orden solo va a tener una derivada. Para sistemas de segundo orden son sistemas que tienen dos elementos que almacenan energía y su ecuación diferencial tiene solo dos derivadas. Bueno, llega hasta la segunda derivada. Entonces, por lo tanto, en esta práctica solo vamos a considerar sistemas de primer orden. ¿Qué más? Objetivos. ¿Quién quiere leer los objetivos para una participación? Yo Yo, lo leo. profesor. Bueno. No sé. ¿Quién ¿Quién los habló lee? primero? Según yo fue un Eric. No sé si Eric Villede. Bueno. Sí, fui yo. Eric Villera. Es que hay Sí. dos. Okay. A ver. No. Dice, el alumno estudiará el concepto de función de transferencia. Y objetivo número 2, el alumno caracterizará la respuesta de sistemas de primer orden a las entradas impulso y escalón. Ajá. Eres Villeda, ¿no? O Villera. No, Villeda. Ajá. Está. Entonces, les había dicho que vamos a estudiar mucho la función de transferencia. Nos sirve mucho la función de transferencia. Para los de nosotros de electrónica, de eléctrica de control, de robótica, utilizamos mucho la función de transferencia para ver cómo se comporta cada uno de los sistemas con los que estamos trabajando y con eso realizamos control de la salida o de las salidas que nuestro sistema esté arrojando. Les había dicho que más adelante vamos a ver, bueno, hay un tema que se llama respuesta al escalón y respuesta al impulso. Estos temas los van a ver en la clase de teoría. La respuesta al escalón es cuando analizamos la salida de cualquier sistema, cuando a la entrada tenemos un escalón. Y la respuesta al impulso, igual, analizamos la salida de cualquier sistema cuando a la entrada tenemos un impulso. Entonces, por eso se llaman respuesta al impulso y respuesta al escalón.
Esto también lo vamos a ver más adelante en las actividades que pide la práctica. Recursos que les pide, pues lo mismo, MATLAB o cualquier tipo de software, pero de preferencia vamos a utilizar MATLAB. Y también les pide un equipo de cómputo con una computadora con mayor a 2 GB de RAM. ¿Qué más? Fundamento teórico. Bueno, ahorita vamos a ver lo del fundamento teórico y como siempre vamos a revisar el previo. ¿Dónde está el previo? Previo. Ahora sí, ¿quién quería participar? Eric Javier Yo y quiero. Albania. Ajá, a ver, Albania. La primera, que es la transformada de Laplace, es una herramienta matemática de gran alcance formulada para solucionar una variedad amplia de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y su objetivo es transformar ecuaciones diferenciales difíciles en problemas simples de álgebra, donde las soluciones pueden ser obtenidas fácilmente. Ajá. Bueno, gracias. Eres Ayala 3. Ayala. Ahí está. 3. Ayala. Ajá. Entonces, la transformada de Laplace en sí es un operador que nos facilita pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y dar solución a ecuaciones diferenciales. Sí, pero lo vamos a manejar ahorita como un operador. Entonces, ¿qué más? En esta clase van a recordar las ecuaciones de sus clases de ecuaciones diferenciales, cómo dar solución a una ecuación diferencial para poder expresar su salida, encontrar la salida de cualquier sistema con el que estemos trabajando. ¿Quién más quiere participar con la segunda Yo, pregunta, profe. Eric? Sí. A ver, Eric ¿Qué es Javier. la función de transferencia y cómo puede ser determinada? Esta es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada-salida de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida, que corresponde a la función respuesta, y a la transformada de Laplace de la entrada, que es la función excitadora, bajo la suposición de condiciones iniciales cero. Ajá. Sí, gracias. ¿Quién eres? Voy Bravo. a usarte. Sí. Bravo. Ahí está. Ajá. Entonces, la función de transferencia, ahorita vamos a ver cómo la define la práctica, cómo vamos a utilizar la definición, pero en sí, como lo dijo su compañero, es la relación, bueno, el cociente de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. En el numerador tienen un polinomio y en el denominador otro polinomio, y cada uno de esos polinomios tienen ciertas características que nos van a ayudar a determinar cómo se comporta el sistema. Ahora sí, ¿quién quiere seguir con la pregunta número 3? Yo, Ok. ¿Perales o Iván? Iván, yo, él A ver, habla. Iván primero. Iván Dale. primero y después Perales. Ok, la tercera es ¿qué es un polo y qué es un cero? ¿Y cómo pueden ser determinados? Un polo es una raíz del polinomio QS de la ecuación de transferencia del sistema. Estas raíces son fundamentales, pues nos denotan en qué puntos la ecuación de transferencia se indetermina o tiende a infinito. Por su parte, los ceros son los puntos donde PS se vuelve cero. También son relevantes, pues es donde HS se vuelve cero. Retomando, los polos nos dicen además si nuestro sistema es estable, esto gracias al teorema de estabilidad que nos enuncia que un sistema causal con HS racional es estable si y solo si todos sus polos se encuentran del lado izquierdo del plano S, o bien si todas las partes reales de sus raíces son negativas. Para encontrar los polos del polinomio, pues simplemente hay que igualar la ecuación a cero, y de igual forma con QS. Ajá, gracias. ¿Quién eres? Huerta Rodríguez. Huerta. Está.
Ajá, ahora sí, bueno, ya son las últimas, las 3 preguntas. Sí, y vamos a ver qué es un polo, qué es un cero, para qué nos sirve. En sí, los polos son las raíces del polinomio del denominador de la ecuación diferencial, y los ceros son las raíces del polinomio del numerador de la función de transferencia, perdón. Y esa relación, bueno, nos va a servir más los polos, la ubicación de los polos y de los ceros en el plano complejo nos va a servir para identificar, en este caso, de forma fácil la estabilidad de un sistema. En este caso, vamos a determinar estabilidad de una forma muy fácil. En maestría, en doctorado, la estabilidad es más avanzada, el término de estabilidad es más complicada de lo que creen. Para maestría y doctorado tenemos que hacer análisis de estabilidad, consideramos estabilidad de distintas formas, pero en sí, pues, vamos a ver un término básico de estabilidad en esta práctica. Entonces vamos a ver lo del fundamento teórico. En sí les dice aquí el fundamento teórico cómo se determina la función de transferencia mediante ¿qué? Aquí les dice que es una integral de convolución. Así surge matemáticamente, pero vamos a llegar a un punto de interés que es este. La función de transferencia se determina como h de s y les había dicho que es el cociente de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Recordamos que vamos a establecer de esta forma nuestro sistema como un recuadro. A la salida vamos a tener una señal que es la salida y la representamos con y de t en el caso, si estamos en el dominio del tiempo, y de t, en este caso ya está en el dominio de la frecuencia y es y de s. Y para la entrada, pues aquí lo ponen como u de s para cualquier entrada, pero esto puede haber, se pueden confundir con el término, con el escalón unitario. El escalón unitario pues se define como u de t. Entonces, para no confundirnos, vamos a poner a la entrada, la vamos a determinar como x de t o x de s cuando está en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, la función de transferencia, pues es y de s entre x de s. Y esta función de transferencia la podemos encontrar a partir de la ecuación diferencial la ecuación diferencial que es el modelo matemático de cualquier sistema. Si recuerdan sus clases de ecuaciones diferenciales, si llegaron a ver todo el temario, en las últimas clases vieron cómo determinar el modelo matemático de cualquier sistema. Ahí encontraron ese modelo matemático mediante la representación de una ecuación diferencial. También esto lo vieron en su clase de mecánica, que es esa clase de mecánica, pues unieron la clase de cinemática y dinámica y la clase de estática. Cuando yo tomé la clase, aún había una clase solo de cinemática y otra de estática. Pero ya juntaron todo eso y se llama mecánica y pues para mí, desde mi punto de vista está muy mal porque pues si en un semestre no llegábamos a ver todo el temario, 2 clases en una, pues pues casi no ven temas. Pero pues eso ya no está en mis manos. Entonces, para llegar a a la función de transferencia, partimos de una ecuación diferencial, de cualquier ecuación diferencial que represente el modelo matemático de cualquier sistema. En este caso, aquí les da un ejemplo de una ecuación diferencial de segundo grado, ¿no? De segundo orden, perdón. Entonces, teníamos que el grado de una ecuación, el orden de una ecuación, perdón, era mediante el número de derivadas, ¿no? Aquí tenemos segunda derivada y una de las formas de representar la segunda derivada era con 2 puntos, ¿no?
Aquí, perdón, son de 3 derivadas aquí. Tenemos 1, 2, 3 derivadas. Segunda derivada. Aquí hay 2 formas de representar esas derivadas. Con 3Ds o con 2 puntos o 3 puntos. Entonces aquí les da el ejemplo de la ecuación diferencial, que vamos a empezar con esa. Esa ecuación diferencial, pues aplicamos la transformada de Laplace. Si recuerdan cómo se aplica la transformada de Laplace, es dependiendo del orden de esta ecuación. Por ejemplo, tenemos tercera derivada, pasa a s cúbica y de s más otros términos, pero esos términos pues van a ser cero porque consideramos condiciones iniciales nulas. Entonces pasa como A0 por tercera derivada de y de t, pasa como A0 s cúbica y de s, y de la misma forma el segundo término, que es A1 por la segunda derivada de y de t, pasa como A1 s cuadrada y de s. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos considerando condiciones iniciales nulas. Y de la misma forma también, A0 por la derivada de y de t pasa como A2, perdón, por s y de s. Y por último, A3 por y de t, transformada de Laplace, y queda como A3 y de s. De la misma forma que utilizamos la transformada de Laplace del lado izquierdo, lo utilizamos en el lado derecho. Tenemos B0 por segunda derivada de x de t, pasa como B0 por s cuadrada x de s, y el término B de B1 por primera derivada de x de t pasa como B1 s x de s, y por último B2 por x de t pasa por como B2 x de s. Entonces, llegamos a este punto. Aquí nos pide que despejar x de s y de s. Entonces, despejamos, agrupamos, nos quedan los términos A0, A1, A2 y A3. Todo eso por y de s. Y de la misma forma, en el lado derecho, agrupamos y despejamos x de s. Nos quedan estos términos. Y aquí ya podemos ver que para encontrar la función de transferencia h de s, solo nos basta con esto. Este término está multiplicando a y de s, pasa dividiendo, y este término x de s, para poder llegar a la representación de y de s entre x de s, está multiplicando, pasa dividiendo, y llegamos a este término, que es la función de transferencia, y ya les había dicho que es la relación de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Y teníamos en el numerador un polinomio y en el denominador otro polinomio. Y esta función de transferencia nos va a servir para poder analizar el sistema y encontrar la solución, encontrar la salida de ese sistema de una forma fácil. Entonces, esta es la definición de función de transferencia. El cociente de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Recuerden esta definición, porque después llegamos a la última práctica, igual utilizamos la función de transferencia y no recuerdan la definición de esta función de transferencia. Entonces, a ver, ya les había dicho que tienen un polinomio del denominador y un polinomio del numerador. Entonces, aquí nos dice que, como ya les había dicho anteriormente, el polinomio del denominador nos va a servir para ver cómo se comporta el sistema. Si es rápido, lento, oscilatorio, subamortiguado, amortiguado,
críticamente amortiguado, pero eso lo vamos a ver en otra práctica, pero para esto nos sirve este polinomio y se llama polinomio característico. Al polinomio del denominador y nos va a servir más adelante en otra práctica para ver cómo se comporta el sistema. ¿Qué más? Bueno, ahorita vamos a ver los polos y los ceros, pero aquí nos dice que nos da ya la ecuación general para encontrar la función de transferencia para cualquier ecuación diferencial. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo de esta ecuación diferencial con derivada, con tercera derivada. Igual, agrupamos, aplicamos la transformada de Laplace, agrupamos, despejamos y de s, x de s, lo expresamos como el cociente y llegamos a la función de transferencia. Eso es para cualquier derivada. Aquí también les da la ecuación general, bueno, cómo encontrar esa función de transferencia. Entonces llegamos al patrón de polos y ceros. Como ya les había dicho, para encontrar los polos y ceros debemos de utilizar la función de transferencia. Y los ceros, como ya les había dicho, son las raíces del polinomio del numerador y se representan con un círculo. Y los polos son las raíces del denominador y se representan con una X. Aquí les da el plano complejo, es en donde se dibujan los ceros, como ya les había dicho, con un cero o un círculo, y los polos con una X. Al dibujar los polos y ceros en el plano complejo, podemos definir o podemos encontrar si nuestro sistema con el que estamos trabajando es estable o inestable. Entonces, esa es la importancia de los polos y ceros. Y faltaba por participar, ¿quién era Perales? A ver, Perales, ¿me puedes decir qué entiendes por estabilidad? Tengo entendido que es cuando el sistema controla la entrada, porque si no puede, no sé, excederse. Por ejemplo, si hablamos de un motor, puede dar muchas vueltas el motor, o sea, aumentar la velocidad sin tener ningún control y podría llegar hasta descomponerse el motor, bueno, quemarse. Ajá, más o menos. Más o menos. Más o Diré. menos. Eres Perales, ¿verdad? Sí. Perales, ahí está. A ver, bueno, el término estabilidad, como les había dicho, es medio complicado. Entonces vamos a determinar que para esta clase de estabilidad se considera que un sistema es estable cuando tenemos a la entrada una señal acotada. Recuerdan que una señal acotada es que tiene un límite, ¿no? Está dentro de desde un rango de valores y de ese rango de valores no puede pasar. Entonces, nuestro sistema va a ser estable si tenemos a la entrada una entrada acotada y a la salida una salida acotada. Entonces, a la salida vamos a tener una señal que se va a encontrar dentro de un rango. Eso quiere decir que está acotada, que está dentro de cotas. ¿Por qué? Porque si tenemos una salida que no está acotada, quiere decir que esa salida puede diverger y llegar, bueno, aproximarse al infinito. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una salida que no está acotada y que se va al infinito, si consideramos un sistema que tiene como lo había dicho su compañero, si tiene un motor y ese motor empieza a girar con una velocidad que tiende al infinito, pues va a llegar a quemarse. Entonces, eso vamos a considerar como estabilidad. Un sistema es estable si tenemos a la entrada una entrada acotada
y una salida acotada. Porque si tenemos una salida que no es acotada, nuestro sistema puede llegar a explotar, a quemarse, sí, en general a quemarse, a producir una salida que no está acotada y puede llegar a explotar nuestro sistema o a crear un... Entonces, por eso, una vez más, les repito, vamos a considerar que nuestro sistema es estable cuando tenemos a la entrada una señal acotada y a la salida una salida acotada. Entonces, sí, ajá, sí. Sí, pero como les digo, vamos a considerar ese término ahorita. Les digo que estabilidad tiene muchos, bueno, debemos de considerar muchas cosas para poder decir que un sistema es estable. Podemos también utilizar la estabilidad por Lyapunov, pero eso ya es muy avanzado para ustedes. Entonces vamos a considerar de esa forma. Igual, como les había dicho, como dice su compañero, debe ser una curva suave, sí. ¿Por qué? Porque también si tenemos una salida que está acotada pero que está oscilando, pues no vamos a poder considerar que sea estable. ¿Por qué? Porque tiene oscilaciones. Esas oscilaciones también se llama chattering. El chattering también no es muy recomendable porque las oscilaciones pues hacen que el sistema se desgaste y que pues no tengamos a la salida una buena salida que se comporte de la forma que nosotros deseemos. Pero pues eso es ya más complicado y vamos a considerar, como ya les había dicho, que si tenemos una entrada acotada y una salida acotada que también no tenga oscilaciones, nuestro sistema va a ser estable. Entonces, para esto nos va a servir el patrón de polos y ceros en el plano complejo. Entonces, como ya les había dicho, las raíces del numerador son los ceros y las raíces del denominador son los polos. Los polos se representan mediante una X en el plano complejo y los ceros se representan mediante un círculo o una O. También aquí les dice que el término constante es este término, B0 entre A0. Para encontrar este término, pues solo hay que despejarlo, ¿no? Despejarlo del numerador y del denominador. Y así encontramos el término constante. Aquí dice que es B0 entre A0. Y eso multiplica a los polinomios que pueden ser factorizados. Y aquí ya les había dicho, las raíces del numerador son los ceros y las raíces del denominador son los polos. Entonces, para poder dibujar los polos y los ceros en el plano complejo, tenemos que encontrar esas raíces. Y para este caso, si al dibujar el patrón de polos y ceros y todos los polos, en este caso vamos a considerar solo eso, si todos los polos están dibujados en el plano, bueno, en el semiplano izquierdo del plano complejo, del lado izquierdo, todos, en cualquier posición, vamos a considerar que ese sistema es estable. No importa si cualquier cero está de cualquier lado, pero para este caso, solo si consideramos, vamos a considerar que todos los polos están del lado izquierdo, entonces el sistema va a ser estable. También pueden estar del lado derecho, pero pues eso eso ya es
son elementos más difíciles de entender para poder determinar estabilidad. Pero para esta práctica solo vamos a considerar que si todos los polos están del lado izquierdo, el sistema es estable. Entonces, para eso nos sirve dibujar los polos y ceros en el plano complejo para determinar si es estable o no el sistema con el que estamos trabajando. Y todo eso es a partir de la función de transferencia, que la encontramos a partir de la ecuación diferencial que representa el modelo matemático de cualquier sistema. ¿Dudas hasta aquí? No tienen dudas. A ver, vamos a pasar lista porque luego están durmiendo. A ver, Villeda. Presente. Sandoval. Presente. Saldívar. Presente. Perales. Presente. Ortega. Presente. Aguilar. Presente. Alfaro. Alfaro no está. Ayala. Presente. Barrera. Basurto. Presente. Mora. Presente. Bravo. Presente. Huerta. Presente. Cárdenas. Presente. Y González. Presente. Ajá, Alfaro ya. ¿Qué más? Ujú. Bueno. Entonces, para eso nos sirve la graficar polos y ceros en el plano complejo. Después viene la respuesta a la entrada de escalón y la respuesta al impulso. Como les había dicho anteriormente, es cuando vamos a considerar la respuesta a una entrada de escalón cuando estemos trabajando en nuestro sistema y en ese sistema vamos a tener a la entrada un escalón unitario. Recuerdan que el escalón unitario se representaba de esta forma. Valía 0 cuando el tiempo es menor a 0 y valía 1 cuando el tiempo es mayor a 0. Y teníamos la gráfica igual. Vale 0 cuando el tiempo es menor a 0 y 1 cuando el tiempo es mayor a 0. Y la transformada de Laplace del escalón es 1 entre s. Eso nos va a servir para poder encontrar la salida utilizando la función de transferencia y la transformada de Laplace de la entrada. ¿Y qué más? Respuesta al impulso, les había dicho cuando tenemos a la entrada un impulso. Y alguien que me diga cuál es la transformada de Laplace del impulso. Yo, A ver, Perales. 1 entre S. ¿Seguro? A ver, Perales, ya habías participado, ¿no? Sí. Entonces, quedamos que si alguien ya participaba, ya no podía participar. Sí, a ver, Barrera. ¿Cuál es la transformada de Laplace de un impulso? Sí. Ajá. Exacto, eres Barrera. A ver, Barrera. A ver, la transformada de Laplace del escalón es 1 entre S. Y la del impulso era 1 entre St. Entonces, para la respuesta al escalón,
como ya les había dicho, tenemos a la entrada un escalón. Y aquí la práctica les dice que para poder verificar si nuestra respuesta está bien, podemos utilizar el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Estos teoremas los vamos a entender más fácil, lo vamos a entender mejor cuando terminemos una de las actividades que pide la práctica. Pero para poder utilizar este teorema basta con hacer uso de un límite. Límites utilizando esa función, esa salida de nuestro sistema cuando el tiempo tiende a 0 para el teorema del valor inicial, y el límite cuando el tiempo tiende al infinito cuando apliquemos el teorema del valor final. Pero eso lo vamos a ver más adelante para que quede claro con una gráfica, con las gráficas de la respuesta que encontremos a nuestro sistema cuando consideramos una entrada escalón unitario. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Respuesta al impulso cuando tenemos a la entrada un impulso. El cuestionario previo ya lo vimos, lo revisamos. Y vamos a empezar con las actividades. Pero hasta aquí tienen alguna duda. ¿No? No. No, profe. No. Entonces vamos a empezar con la actividad número 1. Aquí ya les da una función de transferencia, HDS, que es la representación de la transformada de Laplace de la salida y el polinomio que representa la transformada de Laplace de la entrada. Aquí les dice que debemos de encontrar la representación mediante la representación del patrón de polos y ceros y el término constante. Y lo más fácil es el término constante. Tenemos que encontrar ese término que es el coeficiente. Bueno, despejamos el coeficiente del numerador y del denominador tal que S cuadrada quede multiplicado por un coeficiente 1 y S cúbica quede representado mediante la coeficiente 1. Entonces, si no recuerdan, pues vamos a ver cómo se encontraba ese término constante, que era de esta forma. Tenemos B0, S cuadrada, más B1, S, más B2, y despejamos B0, aquí está. Y de la misma forma encontramos A0, bueno, despejamos A0 del denominador, y B0 y A0, B0 entre A0, es nuestro término constante. Entonces, ¿qué me dice cuál es el término constante de esta ecuación? 6 entre 2, ¿no? Bueno, 3. Sí, 6 entre 2. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dijo? Yo, porque Eric. se factoriza. Ajá. Ajá, Eric Javier. Se factoriza del numerador. El 6 es múltiplo de 18 y de 12. Ajá, Y el 2 del denominador es múltiplo de 10, 16 y de 12. ajá. Y ya nos queda mágicamente el término constante. 6 entre 2. Entonces queda arriba 6 por S cuadrada, bueno, 6 paréntesis por S cuadrada más 3S más 2 paréntesis. Y abajo nos queda como 2 paréntesis por S cúbica más 5S cuadrada más 8S más 6. Entonces nuestro término constante es 6 entre 2. Pero Eric Javier ya había participado, entonces no puedo poner esa participación. Recuerden que participen, si no, vamos a darle oportunidad a los demás compañeros de que participen. Entonces, ese es el término constante. Nos pide también la representación mediante polos y ceros, utilizando software. Para este caso, vamos a utilizar MATLAB para poder graficar
el patrón de polos y ceros y ver si es estable o inestable nuestro sistema. Entonces vayan abriendo MATLAB, por favor. Y vamos a teclear en la línea de comandos help pzmap. Entonces le ponemos help pzmap. Y aquí nos dice que este comando es para poder representar el patrón de polos y ceros en una gráfica. Aquí les dice varias cosas, pero lo importante, como la vez pasada les dije, hasta abajo viene un doc. Doc es para poder ver ejemplos de cómo se utiliza cualquier comando que estemos utilizando. En este caso, pues aquí viene la pantalla. Nos dice que la sintaxis pues es pzmap y tenemos que poner un sistema. Les da el ejemplo que vamos a utilizar. Este ejemplo ya parte igual de una función de transferencia HDS y nos da el cociente del numerador, el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. Entonces, esta función de transferencia le debemos de dar algunos datos. TF quiere decir que son las siglas en inglés de función de transferencia. Y le debemos de dar los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador. Aquí, como pueden ver, el 2 es el coeficiente de s cuadrada, el 5 es el coeficiente de s y el 1 queda aquí. Para el denominador, igual, coeficiente 1 de s cuadrada, coeficiente 2 de 2s y el 3. Una vez que ya hayamos hecho esto, ponemos ese grid. Ese grid es para poder ver la malla en la gráfica y después utilizamos el comando pzmap y le enviamos esa función de transferencia. Y al mandarle esa función de transferencia, pues ya nos va a graficar el patrón de polos y ceros. Y quedamos que si las X, que es la representación de polos, está del lado izquierdo, vamos a considerar que nuestro sistema es estable. Entonces, para nuestra función de transferencia que nos pide la práctica, es esta, 6s cuadrada más 18s más 12, entre 2s cúbica más 10s cuadrada más 16s más 12. Vamos a utilizar estos comandos. Pueden utilizar directamente estos comandos, numerador, denominador, y en la función de transferencia le ponen numerador, coma de denominador, o de la siguiente forma. Igual, solo ponen h igual a tf, que sería las siglas en inglés de función de transferencia, y los coeficientes del numerador y del denominador, como aquí nos dice la práctica. 6, 18, 12, 6, 18, 12, y del denominador 2, 10, 16 y 12. Ponen ese grid, pzmap, grid on, y va a mostrar MATLAB la gráfica de esa representación de polos y ceros. Entonces, a ver, les doy tiempo para que grafiquen esa representación de polos y ceros. Y cuando estén listos, alguien que quiera participar me muestra su gráfica de polos y ceros. Alguien que no haya participado, por favor. Sí. Tendrías que poner paréntesis, num, coma, den, cierras paréntesis, punto y coma y ya.
Porque, pues sí, Profe, le muestro mi gráfica. a ver, a ver, Comparto pantalla. sí. A ver, tenemos 17, 16 alumnos. Alguien está, duplicado, que es Diego Aguilar. Está duplicado. Sí, profe, es que no tengo micrófono en la compu, entonces uso el micrófono del teléfono. Por eso es algo duplicado. Ah, ya. Ajá. No sé si ya se ve. Entonces, a ver, ¿quién? Sí. ¿Mora? Sí, ya se ve. ¿Puedes maximizar la ventana? ¿Cómo? ¿Puedes maximizar esa ventana, esa gráfica? ¿La puedes maximizar? Ajá. Entonces, a ver cuáles son los polos y cuáles son los ceros. A ver, Mora. Mora, ¿me puedes indicar cuáles son los polos y cuáles son los ceros? Sí, sería... rayos. No sé si sea... bueno, pues aquí está marcando los puntitos. Ajá. ¿Recuerdas cómo se representan los polos? Sí, con los ¿Con X o con cero? tachecitos y los ceros bueno, con los circulitos o los ceros. Entonces, los ceros Con los sería círculos, ¿no? 1, 2, aquí habría un polo, aquí habría otro polo y aquí habría otro polo. Ajá. Entonces, ¿cuántos polos son? 3, Tres. ¿Y cuántos ceros? 2 ceros. Dos ceros. Entonces, ¿de qué lado están los ceros? ¿Del lado derecho del semiplano del plano complejo o del lado izquierdo? El lado derecho, no. No, izquierda, perdón. Izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en tu gráfica puedes ver que empieza en cero del lado derecho y va hasta menos 3.5. Entonces, como habíamos quedado, si todos los polos están del lado izquierdo del plano complejo, ¿qué podemos decir de la estabilidad? ¿Es estable o inestable el sistema? Es inestable, ¿no? Es estable. Exacto, es estable. Si todos los polos de la representación, de la gráfica, está del lado izquierdo del plano complejo, podemos decir que nuestro sistema es estable. Si uno de cualquiera de los polos está del lado derecho, podemos considerar que nuestro sistema es inestable. Pero en este caso es estable. Entonces es Mora, ¿verdad? Sí, Mora. profe. Ahí está, ya tienes participación. Entonces, a ver. Sí. Ajá. Ahí está. Esos son los comandos para poder graficar el patrón de polos y ceros. Entonces, alguien que vaya haciendo el cálculo a mano, encontrando las raíces del numerador y las raíces del denominador para poder verificar que la gráfica de polos y ceros esté bien. A ver otra vez, ¿cómo? ¿En cuál? Sí, a ver, ¿qué?
Ajá, pero recuerda que la función de transferencia ya es la transformada de Laplace. Ya es la relación de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Entonces aquí ya está la transformada. Lo único que tienen que hacer es encontrar las raíces del polinomio del numerador y las raíces del polinomio del denominador. Sí. Te quedan raíces negativas arriba. ¿Por qué? Puedes sacar el 6 y te queda s cuadrada más 3s más 2. Entonces, ese polinomio que es s cuadrada más 3s más 2, ¿qué es? Lo puedes simplificar como ¿qué? Como s más 1 por s más 2. Y de ahí ya puedes encontrar las raíces. Ajá. Entonces, alguien que nos pueda apoyar con ese cálculo matemático de encontrar las raíces del numerador y las raíces del denominador. No, bueno, del numerador ya lo simplifiqué y quedaría s más 2 por s más 1, entonces las raíces serían menos 2 y menos 1. Y del denominador queda s más 3 por s más 1 al cuadrado. Entonces sería menos 3 y tenemos como raíz repetida menos 1. Ajá. Entonces tienes tres raíces, ¿no? En el denominador. Sí. Y son complejas, reales, imaginarias. Pues serían todas reales. No, dos de las raíces son complejas. Ajá. Sí, Una exacto. es menos 1 más i y la otra es menos 1 menos i. Sí, exacto. Son tres raíces. Entonces, a ver, Sandoval. Sandoval, ¿puedes repetir, por favor, las raíces? Las del numerador eran s más 2 y s menos 1. Bueno, serían menos 2 y menos 1. Sí. Y las del denominador serían menos 3, menos 1 más i y menos 1 menos i. Ajá, sí, estás bien. Entonces, checando la gráfica del plano complejo, sí, del patrón de polos y ceros, como lo dijo su compañero, hay dos ceros. Hay uno en menos 1, que aquí está, que es el cero que está con el puntero, que está en menos 1. Otro cero que está aquí en menos 2, que son las dos raíces que dijo su compañero, menos 1 y menos 2, del polinomio del numerador. Y las tres raíces que son del denominador, del polinomio del denominador, que aquí tenemos una real, que está en menos 3, ¿no? Y una compleja, que está en menos 1 menos i, menos 1 más i, perdón, y en menos 1 menos i, que son los tres polos. Entonces podemos verificar que viendo la función de transferencia, tenemos dos polos, dos ceros, perdón, y tres polos. Y haciendo el cálculo matemático a mano y verificando con la gráfica, podemos decir que están bien calculadas esas raíces y por lo tanto consideramos que nuestro sistema es estable porque tenemos del lado derecho del plano, tenemos todos los polos. Si tuviéramos un polo del lado derecho, nuestro sistema lo podemos considerar como inestable. Entonces, ¿quién eres? Sandoval. Sandoval, que nos ayudó con las raíces. Y también, ¿quién?
Alfaro, ¿no? Alfaro, aunque Sí, Alfaro. no tuvo las raíces del denominador correctas, ahí tiene participación. Entonces, esas son las raíces que nos ayudan a graficar los ceros y los polos de la función de transferencia. Profesor, una pregunta. Sí, Si por ejemplo, en este caso que tenemos tres polos, con que uno esté a la derecha ya, ya es inestable. ajá. Sí, para esta práctica sí lo vamos a considerar así. Con uno, si está del lado derecho, con uno de los polos que esté al lado derecho, vamos a considerar que es inestable. Si uno de los ceros también está del lado derecho, ahí también vamos a considerar que es estable. Pero lo importante de esta práctica es que si todos los polos están del lado izquierdo, es estable. Si uno de los polos o más están del lado derecho, es inestable. Pero para esta práctica solo eso. Si todos los polos están del lado izquierdo, es estable. Ajá, ¿qué? Sí. Si tenemos S cúbica en el numerador, eso quiere decir que vamos a tener 3 ceros. Si, si tenemos, si tenemos S cuarta en el denominador, quiere decir que vamos a tener 4 polos, 4 raíces. Entonces, dependiendo del polinomio del numerador y del denominador, es el número de polos y el número de ceros que vamos a tener en la gráfica. No, de preferencia no. Pero si lo pueden hacer, sí. Por ejemplo, a ver cómo quedaría simplificada esa función de transferencia. Pues no podría porque tenemos un más 12, un menos 12 abajo, arriba y abajo. Si tuviéramos, por ejemplo, S cúbica más 18S más 12S, ahí sí podíamos despejar la S y simplificar una S del numerador con una S del denominador. Pero en este caso, como ya tenemos un escalar ya sin que no estamos multiplicando por S, pues ya no podemos simplificarla más, ¿no? Entonces así ya quedaría. Entonces, ¿alguna otra duda con estas dos actividades? Del término constante y de la representación de polos y ceros y de la estabilidad. ¿No? ¿Quién? ¿Nadie? No, bueno. Entonces, si no tienen dudas de esas dos actividades, vamos a pasar con la actividad 3. Entonces, la actividad 3, como ya les había dicho, para encontrar el modelo matemático de cualquier sistema, mecánico, eléctrico, electromecánico, híbrido, físico, químico, debemos encontrar la representación de ese modelo matemático mediante ecuaciones diferenciales. Ecuación diferencial que va a surgir a partir de de los recuerdos que tengan de su clase de mecánica. En este caso les da un sistema mecánico, es una masa, tiene a la entrada una fuerza F de t. Esa fuerza F de t va a estar empujando a la masa. Esta masa se va a desplazar en X, se va a despejar una distancia X, va a tener fricción al contacto con la superficie y si recuerdan sus clases de mecánica tenían que encontrar el diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre ya es la representación de las fuerzas que están presentes
en el sistema. La práctica ya les da esa representación del diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos la entrada, es una fuerza FDT. La fuerza que se opone es la fuerza de la masa, que como lo pueden recordar, es la masa por la aceleración. Y la aceleración se puede representar mediante la segunda derivada de la posición, que es igual a la masa por la primera derivada de la velocidad. Y la segunda fuerza que se opone a la fuerza de entrada es la fuerza de fricción. Y como lo recuerdan, la fuerza de fricción es un coeficiente de fricción por la primera derivada de la posición, que es igual a el coeficiente de fricción por la velocidad. Entonces, la fuerza de fricción que pueden ver, la más difícil que pueden ver es la de Coulomb. En este caso, ya para otros términos más avanzados, pues pueden ver términos de fricción de ruptura, dinámica, Reynolds, otros tipos de fricciones que son más complejas y que se acercan más a cualquier sistema físico con el que estemos trabajando. Pero para este caso vamos a considerar fricción de Coulomb nada más. Entonces, este es el diagrama físico, diagrama del cuerpo libre, de todo este diagrama de la masa, de la fuerza. Y si recuerdan sus clases de mecánica, pues lo que tenemos que hacer que es la suma de fuerzas, la fuerza de entrada menos la fuerza de las fuerzas que se oponen. En este caso es la fuerza de la masa y la fuerza de fricción es igual a 0. Despejamos la entrada y nos queda como esta ecuación. La fuerza de entrada es igual a la masa por la aceleración más el coeficiente de fricción por la velocidad. Y como nos interesa solo la posición que se mueva esa masa, vamos a representar esas fuerzas con X, segunda derivada de X y la primera derivada de X. Entonces, para encontrar la función de transferencia, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que considerar f de t como x de t, como ya lo habíamos dicho en la práctica al inicio. Todas las entradas las vamos a considerar como x de t. Entonces, como nuestra entrada en este caso es f de t, reescribimos f de t como x de t y la salida, que es nuestra posición x, la vamos a representar como y de t, salida. Vamos a reescribir esa posición como y de t. En este caso va a ser segunda derivada de y la primera derivada de y. Entonces, para encontrar la función de transferencia, recordamos que la función de transferencia es el cociente de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, aplicamos Laplace del lado izquierdo y del lado derecho, considerando condiciones iniciales nulas, y llegamos a este punto. La transformada de Laplace de x de t es x de s, y como ya lo habíamos visto en el ejemplo, la transformada de Laplace de la segunda derivada de y pasa como m s cuadrada por y de s, y de la misma forma b queda multiplicado por s y de s. Y lo único que tenemos que hacer para llegar a esta parte es agrupar los términos y de s, x de s y despejar para poder encontrar
la función de transferencia, que si recuerdan, de la misma forma ya lo dije hace un momento, es el cociente de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, despejamos esto y nos queda mágicamente la función de transferencia como 1 entre m por s cuadrada más b por s. Entonces, esta es nuestra función de transferencia. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? ¿Se perdieron o no? No, no tienen dudas. Entonces, así es como llegamos a la función de transferencia partiendo de ese modelo matemático o de ese diagrama físico que nos da la práctica. Hacemos caso del diagrama de cuerpo libre, hacemos la suma y resta de fuerzas presentes en el sistema, sustituimos x de t como la entrada, y de t como la salida, aquí nos reescribimos la ecuación, aplicamos la transformada de Laplace, agrupamos los términos y nos queda la función de transferencia. Entonces, esa es la función de transferencia de nuestro sistema. ¿Qué más nos pide la práctica? Dice, obtenga la función de transferencia del sistema y determine la expresión matemática de la respuesta al impulso unitario, considerando las condiciones iniciales nulas. Entonces, primero vamos a encontrar la salida del sistema. Entonces, para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, ¿cuál es el método que recuerdan más fácil para encontrar la solución a una ecuación diferencial? Alguien que me diga un método para Por variables variables separables. separables, ajá, perdón. ¿algún otro método más fácil? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda sus clases de ecuaciones diferenciales? ¿No? A ver, Albania me dijo un método, pero uno más fácil. Yo aún me acuerdo de eso. Y eso que yo llevé ecuaciones diferenciales con un físico que se llamaba, ¿cómo se llama? Velázquez Juan, creo. Sí, creo que sí. Yo tomé clase con él y aún me acuerdo de los métodos para poder encontrar una solución a las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿nadie quiere participar? ¿No? ¿Nadie? ¿Sustituciones? Josué Cárdenas, perdón, sí. Fracciones parciales. Fracciones parciales es el método más fácil y que vamos a utilizar en esta práctica para encontrar la solución a ecuaciones diferenciales. Entonces eres Cárdenas. Sí. Cárdenas. Sí, fracciones parciales es el método más fácil, bueno, el que yo considero más fácil para poder encontrar la solución a la ecuación diferencial. Bueno, en este caso es para poder encontrar esa solución de esta función de transferencia. Entonces, si no recuerdan mal, ¿cómo era? Tenemos este cociente, lo igualamos a esta parte. ¿Por qué?
porque despejamos el denominador. Tenemos una S, y aquí tenemos S más B, M por S más B, y lo que tenemos que encontrar es los valores de A y de B para encontrar la solución a esa ecuación y de t, ¿no? Entonces, alguien que me ayude con ese cálculo matemático. Entonces tenemos esta ecuación, la podemos igualar a eso. Y de aquí debemos de hacer suposiciones. Suposiciones de A y de B. Y con esa suposición encontramos los valores de A y de B. Y de ahí podemos encontrar la solución de esa ecuación. Creo que ya la tengo. A ver, ¿quién eres? Kevin. Kevin Basurto. Basurto. A ver. A es igual a 1 sobre B. B minúscula, la constante. Y B es igual a menos 1 sobre B. Menos 1 sobre B, ¿seguro? Sí. ¿No te falta algo por ahí? A ver, chécalo. Te falta una M, ¿no? Ah, sí. Entonces, Basurto, ¿cómo queda? Uno menos M sobre B. B es igual a 1 menos M sobre B. Sí, exacto. Sí, ¿por qué? Porque hacen consideraciones, ¿no? Si S es igual a 0, entonces queda aquí que A es igual a 1 entre B. Y después, si S es igual a menos 1 entre B, menos B entre M, les queda como B vale a menos M entre B. Entonces, si sustituyen estos valores, les queda de esta forma, y de S. Y de S es igual a 1 entre B por S menos M entre M por B por el cociente de 1 entre S más B entre M. Entonces aquí si simplifican M les queda 1 entre B. Y aquí pueden despejar 1 entre S. Entonces, 1 entre S, ¿cuál es la antitransformada de Laplace de 1 entre S? ¿Alguien que me quiera decir? ¿VT? UDT. ¿Quién me dijo? Yo, Ortega. Ortega. A ver, Ortega, sí, es UDT. La transformada de Laplace inversa de 1 entre S es UDT. Es el escalón. Entonces, a ver, ¿quién pasó? Ortega.
Ortega y ¿quién? Basurto, ¿no? Ortega. Y Basurto. Ahí está. Entonces la ecuación diferencial nos queda, bueno, la solución y de t nos queda como 1 entre b por u de t menos 1 entre b por, bueno, aquí les falta la antitransformada de Laplace de todo esto. 1 entre s más b entre m multiplicado por 1 entre b. Pero, pues aquí, creo que en la clase de, ¿en qué clase? En la clase del profesor Tello, les da un manual o algo así, unas copias, ahí vienen varias tablas. Si no recuerdan la transformada de Laplace, antitransformada de Laplace de este término, pueden revisar las tablas, pero pues aquí se ve que es la transformada de Laplace directa, es una exponencial, con menos s, aquí me faltó que esté, bueno, aquí está mal, aquí era e por menos exponencial menos b entre m por t, perdón, aquí me faltó. Entonces quedaría 1 entre b por u de t menos 1 entre b por la exponencial a la menos b entre m por t. Entonces esa es la solución de la... Bueno, esa es la salida de nuestro sistema, del sistema que nos pide la práctica. Es un sistema mecánico, es una masa, y ya cumplimos con lo que pide la práctica, ¿no? Encontrar la función de transferencia, considerando condiciones iniciales nulas. Y lo que nos falta es encontrar la respuesta al impulso cuando la magnitud es 2 y considerando el valor de masa y el coeficiente de fricción como 1. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la función de transferencia para encontrar esa respuesta que nos pide la actividad. Entonces nos queda como y de s entre x de s es igual a 1 entre m por s cuadrada más b de s. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es considerar x de s como un escalón. Ese escalón, impulso. Impulso cuando la magnitud del impulso es 2. Entonces nos va a quedar como y de s es igual a 2 entre m por s cuadrada más b de s. Aquí sustituimos los valores de m y de b. Entonces nos queda como y de s es igual a 2 entre s cuadrada más s. Y hay que encontrar la solución a esa ecuación, y de s. Entonces, igual de la misma forma que hicimos uso de fracciones parciales para encontrar la solución, vamos a hacer uso de esas fracciones parciales para encontrar y de t. Entonces aquí nos queda y de s es igual a 2 entre s cuadrada más s. Entonces, a ver, alguien que nos apoye con la solución de esa ecuación, por favor.
porque aquí me faltó escribirla. Nos va a quedar y de s es igual a 1 entre s cuadrada más s. ¿No es 2 en el numerador? Sí, por eso. 2. Ah, 2 entre s cuadrada más s. Entonces, ¿cuánto nos queda en el valor de A y cuánto nos queda en el valor de B? Entonces, así nos queda, ¿no? Y de s es igual a 2 entre s cuadrada más s. Y para poder encontrar la solución utilizamos fracciones parciales. Nos queda de esta forma. Nos queda 2 entre s por s más 1. Eso se iguala a A entre S más B entre S más 1. Y hay que encontrar los valores de A y de B para poder encontrar Y de T. A es 2 y B es -2. A2 y B menos 2. Sí, correcto. ¿Eres quién eres? Saldívar Castañón. Saldívar. Saldívar. Sí, porque primero consideramos S es igual a 0. Entonces, si S es igual a 0, A vale 2. Y si S es igual a menos 1, B queda como menos. Entonces, sustituyendo A, que vale 2 y B menos 2, ¿cómo queda Y de S? Y de S queda como
A ver, alguien que pueda ayudar con ese cálculo para participación. ¿No, nadie? Sale directamente de aquí, de esta ecuación. Queda y de S es igual a entre S más B entre S menos 1. Y si ya tenemos los valores de A y de B, pues ya está fácil, ¿no? ¿Alguien quiere participar o no? Bueno, nadie. Entonces queda como 2 entre S menos 2 por, bueno, entre S más 1. Ahí está, y de S. Y fácilmente, ahí de tablas también, o Profesor, se pero recuerdan otra. ¿no está multiplicando ¿Cómo? por el 2? No hay un 2. Ah, no, espere, me equivoqué. Ya vi mi error. Sí, no, no. Aquí está. A, S, entre S, luego B, entre S más 1. Y todo esto es igual a Y de S. Sí, es Entonces que nos no. queda Y de S. Entonces queda 2 entre S menos 2 entre S más 1. Entonces, alguien de tablas que nos pueda ayudar con Y de T. Sí. Ajá, una exponencial. Exacto. Pero, a ver, barrera, ya pasaste, ¿no? ¿O no? Sí, pero recuerda que hay que darle oportunidad a sus compañeros porque hay quienes solo tienen una participación. Por ejemplo, Aguilar tiene una participación. González tiene una participación nada más. Entonces, sí, queda 2 por UDT. Y luego, a ver, Aguilar. Para el otro término, ¿cómo queda? Pues lo que estaba diciendo mi compañero, que le agregamos la exponencial, ¿no? Bueno, el E a la menos 1 sobre S más 1. No. A ver, ¿cuál es la transformada de Laplace, antitransformada de Laplace de 1 entre S más 1? Ajá. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque podemos despejar este 2, ¿no? Nada más nos queda menos 2. Y nos queda la multiplicación de 1 por 1 entre S más 1. Entonces, ¿cuál es la antitransformada de Laplace de 1 entre S más 1? ¿No? Entonces, a ver, González. González. Sí, es una exponencial. Ajá, pero ¿cómo queda? ¿2 por exponencial? ¿Es exponencial a la qué? A la menos t. A la menos t, exacto. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de 1 entre S más 1 es la exponencial a la menos
a la menos el coeficiente con el que esté en esta parte. Si tenemos S más 3, sería menos 3 por T. Pero en este caso, como es 1, queda a la menos T. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial que estamos buscando. Entonces, a ver quién. González, ¿verdad? González dio una respuesta correcta y ya tiene una participación. Entonces, así queda la solución a esa ecuación diferencial. Y de t es igual a 2 por u de t menos 2 por la exponencial a la menos t. Entonces, para graficar esta solución, pues van a hacer uso de MATLAB. Van a hacer uso de MATLAB, igual, recuerdan cómo graficar. MATLAB necesitamos un vector de tiempo que va de 0, 2 puntos, incremento de 0.001, 2 puntos, hasta donde quiera que llegue en la simulación a la gráfica, punto y coma. Grafican, bueno, ya grafican con el comando plot, coma, graficar, y eso lo van a hacer en lo que resta de la clase, la gráfica. Igual, recuerden cómo se utiliza el comando plot. Aquí sería 2 por cuánto, por un escalón, ¿no? El escalón, ¿cuánto vale? 1. 1 para valores mayores a 0. Y la exponencial a la menos t. Entonces, a ver, alguien, les doy tiempo para graficar esta salida y me muestran su gráfica. A ver, Aguilar. Aguilar, para que ya tengas otra participación o tengas dos participaciones, puedes hacer Sí, esa profe. gráfica. Recuerden que para que MATLAB les haga caso en una multiplicación, deben de ponerle un asterisco. Porque si ponen 2 exponencial, ahí les va a causar un error. Entonces, a ver cómo queda su gráfica. Profesor, si ya pasé, ya no puedo volver a participar, ¿verdad? Pues de preferencia no, para que les dé oportunidad a alguien más. Ok. Por ejemplo, ya pasó, ¿quién pasó? Ya pasó Alfaro, ya pasó a Ayala, ya pasó Barrera, ya pasó Basurto, Bravo ya pasó, Cárdenas también, González, Huerta también creo, Mora. Ajá. Pero pues acordaron ustedes que de preferencia no
no se repitiera, ¿no? Para que tuvieran más participaciones, pero si no quieren, si quieren tener más participaciones y no, alguien más no quiere participar, pues a ver. Alguien que muestre su gráfica, por favor. Entonces, nadie quiere mostrar su gráfica. Yo, profe, pero también me gustaría que mis compañeras participaran. Sí, pues nadie quiere. Entonces, a ver, Mora. Comparte tu pantalla, por favor. Sí. ¿Ya se ve? Sí. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Estás seguro que está bien así? Este fue mi comando. ¿Por qué? Sí, está bien. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el exponente cuando t vale 0? 1. Sí, 1. Entonces te queda 2 por 1, 2. Y te queda 2 menos 2, 0. Entonces la gráfica en el tiempo 0 vale 0. Y después, cuando el tiempo tiende al infinito, ¿cuánto vale el exponente de infinito, más o menos? ¿Cómo ahora? ¿Vale cuánto? Vale 1. ¿Seguro? 2. No, exponente de infinito o exponente de un número muy grande. 0. Sí, exacto. Entonces, por eso les queda que la exponencial tiende a 2. Si graficas, por ejemplo, tu vector de tiempo lo pones que termine en 10,000. A ver, otra vez, pon tu vector de tiempo. T es igual a... Ajá, pero ahí cámbiale que vaya hasta 10,000. Ajá. Y vuelves a graficar. Ahí está. Aunque tu tiempo tienda a infinito, tu exponencial o tu gráfica siempre va a tender a 2. Entonces, ¿está bien tu gráfica? Entonces, esa es la respuesta de nuestro sistema cuando tenemos a la entrada un impulso que vale 2, con magnitud 2. Entonces, igual, de la misma forma van a anexar a la práctica esas gráficas que ustedes sacaron de MATLAB, las gráficas de polos y ceros, las gráficas de
de esta actividad, que es una exponencial. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, recuerden que Profesor, deben de hacer... ¿Cómo? Perdón, ¿qué? aparte de anexar las gráficas, también anexamos los cálculos. Sí, exacto. Los cálculos. Esos cálculos lo pueden hacer de preferencia en LaTeX. Hacen los cálculos y anexan los cálculos, las gráficas. ¿Y qué más? Nada más. Igual, recuerden que las gráficas son... las pueden modificar aquí. Ponen file, export, las exportan. Y aquí a ver, creo que no estoy compartiendo mi pantalla. Ajá. Por ejemplo, para la gráfica de polos y ceros, se van a export, exportar, y aquí le pueden cambiar el tamaño de acá, las unidades, la fuente, las líneas. Por ejemplo, aquí le puedo cambiar el tamaño de la fuente y cambia la fuente, el grosor de las líneas. Y una vez que ya hayan cambiado la gráfica, ya le ponen exportar y pues le cambian aquí el tipo de gráfica, BMP, EPS, JPG y ya, para que se vea más presentable su gráfica. ¿Qué más? Pues nada más. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la práctica para continuar la siguiente clase con la práctica. ¿Tienen dudas? No. Necesitas una librería. Le puse. Necesita ver una librería que convierta el EPS a un PDF y después ya solito LaTeX lo va a leer. Ajá. Miren, yo lo que hago es guardar aquí. Solo guardo mis gráficas de mis simulaciones en EPS y ya, como yo descargué LaTeX, ahí simplemente llamo con un comando las figuras. A EPS no necesito ningún convertidor, pero en teoría ya LaTeX tiene ese convertidor que convierte la figura EPS a PDF y ese PDF lo incluye ahí, en donde yo quiera que aparezca la figura, la imagen. Pero sí tienen que checarlo eso en LaTeX, si lo están haciendo en LaTeX. Y ya. ¿Dudas? ¿Tienen otra duda? De la práctica, de las actividades. Porque la siguiente clase vamos a seguir con la función de transferencia para poder graficar, analizar este circuito eléctrico y hacer más gráficas. Vamos a considerar la respuesta del escalón y vamos a hacer uso de los teoremas del valor final y del valor inicial. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? No. Entonces, vamos a dejar la práctica hasta aquí y nos vemos la siguiente clase. Ok, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego.